dar la bienvenida a Catherine Merced, que ella es profesora titular retirada de Harvard Graduate School of Education. Después de una carrera como maestra de matemáticas en la escuela secundaria y preparatoria, cambió su enfoque a la enseñanza de los maestros, convirtiéndose en miembro de la facultad del Harvard Graduate School of Education, dirigiendo los programas de formación de docentes y jugando un papel decisivo en el lanzamiento del programa de becarios de docentes de Harvard y de la educación secundaria en el Harvard College. A nivel internacional, que 4 volúmenes de casos sobre prácticas en el aula en Sudáfrica, Chile, Brasil y Jordania, lo cual es muy interesante porque estamos hablando de territorios distintos, por lo tanto permite un nivel de comparabilidad bastante único. Y Merced recibió un premio de la iniciativa de Harvard sobre enseñanza y aprendizaje y el premio Harvard Pi Beta Kappa en 2018 por su excelencia en la enseñanza. Además de su doctorado en educación de Harvard, Merced tiene una licenciatura en matemáticas puras de la Universidad de Cornell, una maestría en matemáticas puras de Boston College y una maestría en enseñanza de matemáticas secundaria de Harvard. Catherine, es un honor tenerte acá. Te damos el floor. We give you the floor. Welcome. Thank you very much. There we are. Thank you very much and good morning to everyone. I'm delighted to be able to spend a few minutes with you here. Hopefully there will be a translation so that Espero que haya una interpretación para poder seguir en inglés, mi idioma nativo. Yo entiendo muy poco del español, pero esta es una conferencia de suma importancia que están ofreciendo y estoy muy feliz de poder participar por un par de minutos. Yo creo que, como han dicho anteriormente por sus presentadores, que el mundo de la educación ha cambiado. Ha cambiado de maneras que jamás habíamos podido imaginarnos, pero me gustaría pensar que no es la mitad del vaso lleno, sino que el vaso medio lleno, porque esto nos ofrece una oportunidad para replantear cómo entregamos la educación a nuestros niños. Y en vez de tener que recrear lo que ya tenemos, que sabemos que no era tan fuerte como que quisiéramos, creo que deberíamos pensar en cómo podemos cambiar de la manera en que nosotros ofrecemos la educación a estos niños. Si es que pueden pasar la siguiente diapositiva. En nuestro trabajo existen dos áreas que ya creo que se discutieron. El primero son las necesidades académicas de nuestros niños, son muy diferentes ahora. Y reitero que espero que no piensen que estamos cayendo hacia atrás, que es lo que se habla comúnmente, sino que hablar de que estamos en otro lugar. Por ende, preferiría usar la palabra reformar, reemplazar, rehacer de manera nueva para poder llegar a una nueva realidad. Entonces, el primer punto es que las necesidades académicas son diferentes y la segunda parte son el estrés social y emocional que es mayor. Ahora podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Mirando rápidamente el reporte del Banco Mundial del 2022, 2 años de COVID realmente echaron para atrás y también paró educación para muchos niños en Latinoamérica y acá también en los Estados Unidos. Y la peor manera de pensar en esto es que ellos perdieron casi 10 años. También es cierto que las pérdidas de educación, si que lo proyectamos hacia el futuro, podría resultar en un 12% de ingresos. Pero todo esto se basa en hacer las cosas de la misma manera y yo quiero que pensemos en hacer las cosas de manera distinta. También, como estamos mirando el proceso entero, desde kinder hasta cuarto medio, que están aquí en los colegios, los niños que estuvieron con más desventajas son los niños de temprana edad y los niños de una clase social económica más baja.
por un tema de conectividad que no podían acceder. Cualquier educación, aunque fuese la primera experiencia en el colegio que se hizo en pantalla, todos estos factores impactaron severamente a los niños más pequeños y los niños que están más abajo en el nivel socioeconómico. Por ende, creo que deberíamos pensar dónde en particular en relación a las necesidades académicas. Como ustedes ya saben, en la siguiente diapositiva pueden ver la variación en cómo los colegios estaban abiertos desde Perú hasta Nicaragua. Hay muchas diferencias. Aquí circulé a Chile, que fue un ejemplo que se mantuvo abierto de maneras muy importantes, pero también ocurrió una disrupción. En la siguiente diapositiva se pueden ver las variaciones enormes de cuando abrieron los colegios. En el caso de los más pequeños, vimos que algo como el 61% de los niños exhiben desafíos socioemocionales. La verdad es que no son como hubiesen estado en nuestro conocimiento cultural. Desde junio del 2022 es importante recordarnos que muchos niños acá en los Estados Unidos, que también creo que es cierto para ustedes en Latinoamérica, han perdido a uno o dos padres. Y si piensan en eso por un momento, eso es devastador. Entonces tenemos que pensar en otras maneras de poder ayudar a estos niños de forma extendida, más allá del padre o cuidadores de los cuales ellos dependen muchas veces. Una muerte en la familia es muy, muy difícil, aunque sea una tía, un tío, una madre o un padre. Y estas muertes que hemos visto como resultado de la pandemia del COVID fueron particularmente impactantes para niños que son niños de color y niños que viven en la pobreza. Entonces digo de nuevo que debemos pensar de manera distinta en cómo apoyamos a estos niños en su bienestar socioemocional. En la siguiente diapositiva verán un ejemplo de Argentina, la enseñanza media que están expresando depresión, susto, y lo que es realmente importante, de lo que nos deberíamos dar cuenta aquí, es que subió de nivel a través del tiempo. Y esto no fue hasta fines de octubre, de fines del 2021, cuando los colegios empezaron a reconectarse con los niños, que esta sensación de estar deprimido o no contentos empezó a bajar. Como ya saben, si es que están preocupados de algo o si es que están preocupados sobre la inseguridad con sus amigos, con su familia, pensando en cómo aprender la multiplicación, que es parte de mi trabajo en matemáticas, es casi imposible. Entonces, la pregunta en la diapositiva siguiente es, ¿cómo vamos a responder? Y aquí tenía un par de ideas muy específicas para ustedes. Pero mientras pensamos en estas ideas, tenemos que pensar también de la siguiente manera de los cambios que podríamos proponer. La primera es la estructura actual de los colegios que no podrían compensar estas pérdidas. Entonces también me gustaría empujarnos hacia abrir nuestra mente de dónde aprenden los niños. En los colegios son sumamente importantes para nosotros, pero tenemos que pensar de manera más amplia. Tenemos que pensar de distinta manera
Y por eso COVID ofreció o nos ofreció una oportunidad para poder hacer las cosas de manera distinta. El segundo impacto que deberíamos mantener en cuenta es que muchos niños se fueron del colegio y no han podido regresar. Ellos se acostumbraron a no ir al colegio, han tomado trabajos para poder ayudar a sus familias y la escuela ya no es central para su experiencia porque ellos estuvieron 2 años y medio donde no fue parte de su cotidianidad. Entonces tenemos muchos niños que no están en el colegio hoy y tenemos que pensar en eso también. Y finalmente, creo que deberíamos pensar también en que las nuevas redes y alianzas deben construirse. Tenemos que pensar nuevamente de qué vamos a hacer siguiente. La última diapositiva les quiero decir que los colegios y los profesores necesitan nuevas alianzas y asociaciones. Necesitan maneras distintas en ver cómo reconstruyen la comunidad. Entonces aquí hay 4 pasos que yo hice para ustedes. Los pasos que yo creo que se deberían considerar, el paso 1 es hacer que los niños vuelvan a las escuelas. No podemos esperar que ellos aprendan si es que ellos no están en alguna manera de educación formal. Entonces pienso que deberíamos haber ofrecido distintos formatos, distintas alianzas o agrupaciones y a lo mejor distintos horarios que tenemos para pensar en que los colegios son de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eso no tiene que suceder de esta manera y podemos pensar en nuevas maneras de cómo ofrecer educación formal. Podemos ofrecer tutorías o programas de tutorías. Hay investigaciones profundas que demuestran que las tutorías frecuentes ayuda mucho en permitir a que los niños aprendan. Entonces podríamos ofrecer programas de tutoría, podríamos ofrecer cosas después del colegio, podríamos ofrecer cosas durante el fin de semana. Y yo ahora me doy cuenta que esto es muy disruptivo para nuestro pensamiento normal de enseñanza, pero les estoy pidiendo que piensen de manera creativa y de maneras distintas de cómo nosotros entregamos la educación. Así que primero tenemos que encontrar maneras distintas para ver cómo hacemos lograr que los niños vuelvan a su ambiente educativo. El paso 2 puede ser sorprendente para algunos de ustedes, pero yo me siento que esto es súper importante, que deberíamos enfocarnos desde los niños de 3 años hasta los 9 años. Este es un periodo muy crítico para la enseñanza y se han hecho muchos estudios e investigaciones que dicen que sabemos que los niños están desarrollando sus habilidades cognitivas y socioemocionales durante este rango de edad. Y si estos niños se pierden de este periodo hasta entre los 3 y los 9 años, se entrega de la misma manera que siempre lo hemos hecho y esto puede hacer que perdamos una oportunidad muy importante. Y sabemos, por ejemplo, de investigaciones muy profundas que los niños que no pueden leer a la edad de 9 años o tercero básico tienen muy pocas probabilidades de poder ser exitosos en sus vidas. Sus tasas de graduación vienen más tarde, las tasas de salida del colegio también son más tarde, su salud también empeora. Entonces hemos podido identificar este factor de la habilidad de poder leer y eso quiere decir que tienen que aprender a leer a partir de los 9 años. Después de eso, ellos leen para poder aprender. Déjeme reiterar este punto, pero hasta la edad de los 9 años estamos aprendiendo a leer. Y después de los 9 años de edad estamos leyendo para aprender. Entonces es absolutamente crítico que nos aseguremos que todos los estudiantes estén
pudiendo leer a nivel fluido a los 9 años. Entonces, para poder hacer eso, necesitamos poder ver el cuidado de niños o agencias de cuidado de niños para hacer formar alianzas locales, a donde diría de nuevo que yo diría que, bueno, mi profesión es de la matemática, pero encuentro que la lectura es lo más importante que se podría hacer en este promedio de edad. Entonces, como dijeron antes, tenemos también que pensar en el bienestar social y emocional, porque ellos han sido interrumpidos durante un momento crítico de su educación y también de sus vidas. En la siguiente diapositiva voy a hablar de cómo a mí me gustaría que pensáramos, y debería haber una imagen si es que hacen clic una vez más, que tenemos y debemos que apoyar a los profesores. Lo que dice en el círculo amarillo es que es crítico. Los profesores son el contacto primordial para poder avanzar en la educación. Y dentro de un colegio sabemos que la calidad del profesor y la calidad de los aprendizajes hace toda la diferencia. Pero los profesores, también como los niños, están sumamente estresados. Ellos están sintiendo la presión de muchas personas, diciéndole que están atrasados, atrasados, atrasados. ¿Aló? Y encontramos que deberíamos pensar en empleados diferenciales. Entonces, por ejemplo, en vez de pensar que los colegios deberían tener a los niños en primero básico que tienen 6, que los de segundo básico deberían tener 7, que los niños de tercero básico deberían tener 8 años, podemos agrupar a los niños de manera distinta y podríamos cumplir con los requisitos para poder combinar las edades. Hay mucho trabajo que se hace en esta área, combinar a los de primero básico y segundo básico, para que uno en verdad pueda atender las necesidades de los estudiantes como individuos. Pero esto también requiere una cantidad de apoyo de parte o para los profesores. También requiere el acceso para los materiales dentro del currículum y una manera distinta de poder ver las herramientas de aprendizaje que tenemos. También de manera obvia necesitamos subir los sueldos a los profesores porque hay muchos individuos que encuentran que es tan demandante ser profesor en este momento que ellos no están llegando a nosotros o empezando a profesionalizarse como profesores. Entonces también deberíamos pensar en el apoyo social, socioemocional. Los profesores también han sido impactados de maneras que influyen en la manera en que ellos enseñan. Y el último paso del cual me gustaría hablar es pensar realmente en cómo incorporar a las comunidades y a las familias. Tenemos que meter a las familias adentro de los colegios y necesitamos meter los colegios dentro de la familia. Deberíamos pensar de mejor comunicación, un sistema de comunicación entre estas dos partes críticas en nuestro trabajo educando a niños de temprana edad. Muchas veces las familias se sienten fuera del colegio y los colegios creen que los padres no les importa, pero la verdad es que las familias son los primeros profesores de los niños. Por ende, ellos empoderan a las familias para poder ayudarnos a enseñar a los niños de maneras efectivas, posiblemente ofreciendo alianzas y pidiendo e involucrando a negocios locales junto a nosotros. Necesitamos encontrar maneras de poder empoderar las familias y las comunidades para poder participar en el proceso educacional. Esto ha sido muy difícil para nosotros en los colegios porque a nosotros nos gusta mantener todas las cosas juntas dentro del colegio. Nos gusta pensar en los colegios como esta es la manera en que los niños aprenden, pero la verdad es que ya no podemos mantener esos, esas paredes dentro de los colegios. Deberíamos tener que expandirlo y compartirlo. Entonces necesitamos
programas para las familias y alfabetización, programas de alfabetización para poder enseñar y apoyar a los niños en sus sistemas de educación y en su lectura. Deberíamos invitar a las familias que se metan al colegio y mandar las comunicaciones de ambos lados para poder entrar para la que las familia. familias puedan continuar. Así que en resumen, quisiera hablar toda la mañana y la tarde en esto. Esto es un tiempo crítico en nuestro mundo, es un tiempo crítico en Estados Unidos, es un tiempo crítico para Latinoamérica, pero también quiero alentarles que piensen en nuevas formas, en cómo podemos ofrecer el aprendizaje de apoyo socioemocional en nuevas posiciones en las comunidades y las escuelas, y me siento muy apasionada de esto. No deseo volver a lo que teníamos antes, que sabemos que lo que teníamos no era tan bueno como debió ser. Así que la última diapositiva, le quiero recordar que los niños son 20% de nuestra población total y son 100% de nuestro futuro. Y disculpa, y esto les coloco en pregunta para aquellos que se preocupan de educación y niños, ¿qué podría ser más importante que esto? Y a mis colegas les mando mis saludos, respeto su trabajo y las intenciones que han tenido para mejorar la educación en la región, y les deseo lo mejor. Espero que tengan una gran conferencia y manténganse en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Ha sido una gran charla. Solamente tengo una pregunta para ti y lo voy a hacer en español y en inglés. Mencionaste esto, pero los jóvenes tienen necesidad en flexibilidad y en cambiar de formatos de aprendizaje entre los años de 3 a 9. Quiero preguntarle por la presión que sienten los niños en pérdidas de aprendizaje y brechas y no caer atrás. Todas nosotras como madres sabemos que de los 9 años en adelante hay déficits que impactan el déficit de aprendizaje. ¿Cómo se puede ayudar a los niños a tomar su autoestima? Y lo voy a traducir al español. Muchas gracias. Yo creo que es una muy buena pregunta, porque si nos volvemos, nos forzamos el aprendizaje sobre los niños, el de los años 3 a 9, van a resistir el aprendizaje y se van a cerrar. Por lo tanto, cualquier interacción que tenemos con los niños, especialmente los que tienen de 3 a 6 años, deberían basarse en actividades que son interesantes, y son nuevas y son aprender por hacer, y no quiero que se me interprete que tienen que hablar y tratarlo como de 40 años. No, tenemos que aprender a través del juego, y hay muchos programas potentes que quizás conocen. Uno fue desarrollado por la Fundación Lego y se emplea en todo el mundo. Se llama Aprender con Jugar, Learning Through Play. Y esta es mi recomendación para comenzar a pensar en maneras de que los niños aprendan nuevas formas, y es como
es como un neonato. Si ustedes están estresados como padre, como profesor, los niños saben y pueden reaccionar a ese estrés y después a la vez tenemos que apoyar los profesores y los otros educadores en esta idea de que no están atrasados. Es un tipo de sentimiento horrible. Estás atrasado, es un sentimiento muy negativo. Y la realidad es que está en otro lugar y todos crecemos juntos y tengo plena confianza que si piensan en la educación ambos de forma tradicional, que la hemos entregado, pero también estas nuevas formas, lo organizan las escuelas, apoyar a los profesores, en involucrar a las comunidades y familias, vamos a ganar lo que tenemos que saber. Y espero que eso responda a su pregunta. Sí, absolutamente, Catherine. Muchas gracias. Fue un honor tenerla aquí. Muchas gracias. Y ahora voy a traducir al español.